Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a esta actividad organizada por la COPAL y por el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la UNLA. En primer lugar, le queremos agradecer a Emir Sader la presencia aquí en nuestra universidad. La verdad es que es un honor para nosotros tenerlos en nuestra casa. Muchos de nosotros nos hemos formado con sus textos, con sus libros, con sus artículos. Y para aquellos que estudiamos y comenzamos nuestra militancia en los años 90, era un referente fuerte en aquella época de neoliberalismo y de tanta fuerza del movimiento antipopular. Así que tenerlo hoy acá para nosotros es un honor, así que gracias en primer lugar, Emir, por estar. Bueno, contarles un poco cómo surgió esta idea de esta clase magistral. Hace tiempo que la UNLA viene trabajando junto a la COPAL, que aquí se encuentra un representante, el responsable del espacio de formación política, Gustavo Cardesa, que en un ratito va a dirigirnos unas palabras. Y venimos trabajando en forma conjunta con este espacio, que es un espacio plural, integrado por diferentes fuerzas políticas, pero que tienen como objetivo común trabajar para la integración. Como nosotros decimos desde el Ugarte, es un centro de estudios pero también para la integración. Y en esta búsqueda es que pensamos la necesidad de generar un encuentro para poder reflexionar juntos el contexto actual de nuestra América Latina. Un contexto tan complejo, tan difícil, donde necesitamos escucharnos y escuchar a referentes políticos, a referentes académicos, que tienen voces más que autorizadas, como en este caso la rectora Ana Jaramillo, que nos acompaña, y Emir Sader, para poder justamente ver hacia dónde vamos, desde una mirada histórica. Recién veníamos hablando con Emir, y el título nos convoca desde la coyuntura, pero la mirada y el abordaje va a ser desde nuestra historia. En este sentido, el compromiso de la UNLA desde sus orígenes, hace ya 20 años, en sus valores, en su estatuto, se encuentra presente el compromiso por la construcción de una América Latina unida, integrada, y con la construcción de una identidad regional. En este camino es que el año pasado, ya hace un año, se editó el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, esta obra que dirigió la rectora, y en la que trabajaron muchos investigadores e investigadoras de acá de la universidad, y donde también la obra de Emir tuvo mucho que ver porque su enciclopedia, el trabajo que él dirigió, que aquí salió editado por Página 12 hace algunos años, fue inspiración, porque son pocas las obras que abordan el pasado y el presente regional desde una óptica global, general y fundamentalmente desde una matriz latinoamericanista y no europeísta. Entonces, con todas estas coincidencias nos parecía importante tenerlo hoy aquí para poder dialogar y pensar juntos nuestro presente. Me gustaría entonces, para poder ya darle la palabra a Gustavo, leer parte del documento fundacional del Centro Manuel Ugarte. Cuando la rectora pensó en la formación de este centro, inmediatamente recordó y tuvo presente aquel Instituto de Estudios para el Tercer Mundo Manuel Ugarte, que fue creado por Rodolfo Puigros cuando era rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, ¿no? Como ella dice, esta es una segunda oportunidad, no solo como universidad popular, sino también como espacio y como centro de estudio para apostar y para volver a retomar aquellos principios. Entonces yo les contaba que cuando la rectora propone la creación de este centro, el primer director, Julio Cardoso, que no se encuentra hoy con nosotros, escribió algunas líneas que forman parte del documento de presentación del centro, que a mí me gustaría compartir con ustedes para dar inicio a esta actividad. Escribía entonces Julio en aquel momento: Manuel Ugarte fue quizás el primero de nuestros pensadores que advirtió que la solución de los problemas sociales de la América Latina era inseparable de la construcción de un nacionalismo latinoamericano que permitiera a nuestros pueblos dar pasos decisivos hacia su unidad regional y continental.
Refundar ahora el histórico proyecto americano de San Martín y Bolívar requiere poner nuestra atención en los nuevos procesos de mestizaje y afirmación identitaria que llevan adelante nuestros pueblos. Pensar la integración implica situar la reflexión en las fronteras, dirigir nuestra mirada hacia los bordes de esos territorios materiales y simbólicos, en donde cotidianamente los hombres y mujeres de esta periferia llevamos a cabo nuestras operaciones de intercambio y de creación, con las cuales construimos nuestro presente. Son dos corrientes de integración, la que se impulsa desde los estados y la que hacen nuestros pueblos para materializar el ideal de emancipación de San Martín y Bolívar. Es fundamental que ambas corrientes armonicen su ritmo y se alimenten mutuamente. En aquel momento, en el 2014, aquí seguían algunos párrafos donde se hablaba del proceso y de la fuerza integradora que en ese contexto estaban llevando adelante los estados latinoamericanos. Pero también se hacía mención de la necesidad de fortalecer por abajo estos lazos de integración, porque como sabemos en la historia no hay procesos que sean acabados y definitivos, sino que siempre se encuentra la amenaza latente del retroceso. Y de aquí también el título que convoca a esta conferencia, donde América Latina pensada como un territorio en disputa, donde nosotros entendemos que existe una lucha de dos modelos de nación, de país, y entendiendo nación, país como la patria grande, justamente como la llamaba Manuel Ugarte, que se encuentran enfrentados desde el mismo origen de nuestra patria. Scalabrini Ortiz, en una conferencia del año 37, llamó a esto las dos rutas de Mayo. Como ya en nuestro caso, o en el caso de lo que hoy es la Argentina, desde la Revolución de Mayo, pero podríamos encontrar el mismo punto de origen en todos los países de nuestra patria grande, ya desde principios del siglo XIX estos dos proyectos se enfrentan, se encuentran en conflicto. Por eso es que el título de la charla de hoy nos convoca a pensar esta América en conflicto y esta América en disputa. Y para cerrar, escribía por aquel momento Julio, el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte nace como una contribución a este desafío. Lo hacemos en este día de hoy, desde esta Universidad Nacional, situada en Remedios de Escalada, Lanús, conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en Sudamérica, la región más austral de esta América Latina, cuyo destino gira vitalmente asociado al destino de nuestro querido planeta Tierra. Gracias. Bueno, le damos la palabra entonces a Gustavo Cardesa, quien es responsable del Instituto Carabajal, espacio de formación política de la COPAL. Bueno, buenas tardes a todos y a todos y todas. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque estoy más ansioso que ustedes por escuchar esta exposición que para nosotros es importante y central en lo que se está debatiendo en la coyuntura. Pero permítanme contarles la pequeña historia de COPAL, que hoy agrupa a más de 60 partidos de América Latina. Las organizaciones de partidos políticos de América Latina, hasta la creación de COPAL, seguían la misma lógica eurocentrista, es decir, eran las organizaciones de partido que se habían construido en Europa. Los partidos socialdemócratas, la agrupación de partidos democráticos liberales y la agrupación de partidos conservadores. COPAL es la primera organización de partidos de carácter latinoamericano y caribeño. Se crea ya por 1979, a instancias de quien le va a dar el nombre al Instituto de Formación Política, Gustavo Carabajal Moreno. Gustavo Carabajal Moreno, que lo hemos conocido un poco después de 1979, pero que en ese entonces era presidente del PRI, que había sido secretario de Reforma Agraria en México en el gobierno de Portillo, que fue senador por su estado, senador provincial por su estado y diputado nacional. Fue un gran impulsor y defensor de COPAL, si bien él también era un activo militante de la Internacional Socialista. 1979, piensen nosotros en dictadura militar,
Por Argentina 3 partidos conformaron inicialmente la COPAL, el Partido Socialista Popular de Esteves Boero, el Partido Intransigente de Oscar Allende y el Partido Justicialista, con una activa participación de Antonio Cafiero. Hoy el vicepresidente de COPAL es un nieto de Antonio Cafiero, muy conocido por ustedes, Francisco Cafiero, que hoy está en China. ¿Por qué cuento esta anécdota de China? Porque empezó la COPAL como tarea de poder recuperar la institucionalidad democrática afectada por las dictaduras en ese entonces. Después tuvo el eje central en la transición democrática de la defensa para que esa transición pudiera asentarse en el conjunto del continente. Después el eje fue la integración continental. Durante la década del 90 fue un lugar de defensa, de análisis de las políticas neoliberales del consenso de Washington y de defensa de los espacios nacionales, populares y de izquierda que en forma latente se mantenían en la región. Y obviamente vivió el reverdecer de este pensamiento en la primera década de este siglo. Antonio Cafiero, Gustavo Carabajal Moreno están en el inicio y están en una etapa muy fructífera de la COPAL que a esta instancia de pensar con cabeza propia, de que el pensamiento debe ser un pensamiento situado en la región, le incorporaron la idea de potenciar la presencia de Latinoamérica en el mundo, pensando en un mundo unipolar que debíamos dejar de lado y en la construcción de un mundo multipolar, y se estableció por primera vez la relación de los partidos políticos de América Latina con la Organización de Partidos Políticos de Asia. Este breve derrotero de la historia de COPAL, de Francisco y de Gustavo Carabajal Moreno, lamentablemente fallecido a principios de este año en febrero, y de ahí el homenaje, nos muestra cuán importante es la idea de poder reconstruir un pensamiento propio para la COPAL y la idea, el esbozo de la necesidad de un proyecto político latinoamericano. Y después los agradecimientos. El Instituto Ugarte estuvo presente con Mara Espasande en Paraguay y se hizo la presentación del Atlas Latinoamericano, su primer tomo. Y la verdad, ¿qué pasó con el tema de la formación política? A nosotros, sobre todo a esta región, estoy hablando de los Frente Amplistas, básicamente, que estaban presentes, del responsable regional de formación política, que es del Frente Guazú. La verdad, para decirlo en términos que ya tampoco deben ser tan modernos, nos voló la cabeza. Nos pareció que debía ser el punto de partida de la formación política, porque se estaba pensando en una formación política muy instrumental. Y la verdad que los instrumentos, si no tienen una base de sustentación en la historia, en las luchas de nuestro pueblo latinoamericano, en la historia vista con nuestros propios ojos, puede ser un instrumento al servicio de cualquier causa. Entonces, lo instrumental tiene que tener una base cierta en la historia real de nuestro pueblo. Así que nuestro primer agradecimiento, que casi que se la tironeamos a la Universidad de Lanús, es a Mara Espasande, y por supuesto a la UNLA, porque nos ha permitido, con su concepción de universidad abierta, este trabajo conjunto que, bueno, estamos recién empezando, pero bueno, esta charla se va a continuar con 2 más en la sede de COPAL, donde también hay que reconocer, pasa a ser como un espacio de disputa, porque don Antonio Cafiero, a su vez, hizo incorporar a todos los partidos políticos de Argentina, así que obviamente no muchos están hoy en ese esquema de pensamiento, y es un lugar de tensión, de discusión real, donde, bueno, la formación política nos va a permitir profundizar eso, si bien obviamente nosotros representamos
la mayoría de los partidos que integramos COPAL, el espacio de la primera década del siglo, el espacio que se expresó en el kirchnerismo en Argentina y que se expresó en distintas fuerzas nacionales, populares y de izquierda en nuestro continente. Así que el agradecimiento a la universidad en forma especial y a Mara en forma particular, porque nos han dado un gran impulso en esta tarea y pensamos que en esta etapa de disputa el Atlas Latinoamericano va a ser una base de discusión que nos va a permitir, nos va a ayudar a saldar esta disputa en un sentido favorable al campo popular. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Exagerado. Le damos la palabra entonces a la doctora Ana Jaramillo, la rectora de nuestra universidad. Voy a agregar algo a lo que dijo Gustavo. Para que no, si no te pasamos esto. Yo tendría que estar en el Atlas porque soy parte de la historia. Lo que quería agregar es que la COPAL, que sí se creó en México y que sí fue Antonio Cafiero, también estaba el doctor Obregón Cano, que era gobernador de Córdoba y que después estuvo 4 años preso acá, cuando volvió junto con el doctor Oscar Videgain, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso parece que no se quiere recordar tampoco, y yo lo voy a recordar porque trabajé mucho con Obregón Cano y yo estaba en México cuando se creó la COPAL. Quiero decirle también una cosa que dijo Pedro Brieger en la Feria del Libro cuando presentó el Atlas que ya lo tiene acá nuestro invitado, que lleva 8 kilos, como le dije yo, que lo estamos llevando a todas partes. Pero lo cierto es que cuando el PRI cae, derrotado electoralmente, Antonio Cafiero justamente asume la presidencia de la COPAL. Digo para esto porque sé que hay muchos de ciencias políticas, ¿no? Levanten la mano los que están estudiando ciencias políticas. Bueno, no tanto muchos, son algunos. Pero citando a Brieger, que decía, bueno, todos sabemos quién es el presidente de Venezuela, pero ¿quién sabe quién es el presidente de Belice? Entonces yo le decía, bueno, capaz que ni saben dónde queda. Entonces, cuando uno ve que en las universidades argentinas, en las escuelas argentinas, no se enseña América Latina, uno no defiende lo que no ama y no ama lo que no conoce. Ante lo cual, esta fue una tarea, como decía Mara, que hicimos también, no solo porque tuve la segunda oportunidad de tratar de hacer una Universidad Nacional y Popular, como quiso Puigros, que ahora es UBA, es la única que no es nacional, parece. O sea, volvió a su anterior denominación, la Universidad de Buenos Aires. O sea, no es nacional, como todo el resto de nosotros, las universidades públicas, bueno, y popular ni hablar. Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí nuestro invitado, que es, todos sabemos, un experto en América Latina, me decía que era muy linda esta universidad, que le gustaría venir. Y obviamente nosotros queremos que venga, ¿no? Que des clases acá en la Universidad de Lanús. Valga como invitación para cuando quiera venir a hacer un seminario o lo que sea. Los que nos formamos en esa época en México, obviamente cuando estábamos acá no teníamos ni la menor idea lo que era el Plan Cóndor. No sabíamos, algunos nos íbamos al Uruguay como si fuese era la salvación. Otros iban a Chile, otros iban a Bolivia. Bueno, después nos dimos cuenta que en realidad ellos estaban totalmente organizados y planificando qué iban a hacer con la región. Creo que ahora, de distinta manera, también esto que estamos hablando de América Latina en disputa.
O sea, estamos cambiando, yendo para atrás al neoliberalismo más absoluto, si uno quiere ser bueno, decir algo más débil de lo que pensamos, pero lo cierto que aquí estamos, yo le decía a Emir antes, bueno, nosotros estamos en sintonía, queda claro. Yo siempre, ustedes me escucharon hablar del modelo de sustitución de importación de ideas. Tenemos que enseñar América Latina y tenemos que enseñar desde acá, no desde cómo nos ven desde Inglaterra, desde Estados Unidos, y estos modelos que evidentemente están atacando todos nuestros esfuerzos, ¿no?, para hacer una América Latina unida. Y para terminar, le digo que cuando le pusimos Manuel Ugarte al edificio que ustedes transitan, nadie sabía quién era. Es más, una persona muy informada me decía, ¿pero este es el gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, bestia, ¿no? Era amigo. No, bestia, es el primero que habló de la Patria Grande. Nunca más se publicaron sus libros, nunca más se publicaron otros libros que hablan justamente de esta emancipación latinoamericana de la cual hablamos todos, del porvenir de América Latina, todos los que venimos de esa cepa y de esa historia. Así que, Emir, ya tenés tu atlas, esperemos que la COPAL lo ponga en todos sus partidos, como los partidos que la integran, como formación política, histórica. Aquí en la universidad todos saben que está en la página, pueden entrar, es gratuito obviamente, y no tienen que cargar 8 kilos como yo, pero es gratuita, pueden ingresar, ahí están el bicentenario de nuestra Patria Grande, desde justamente precolombina, no podemos cortar la historia así como si fuera un sándwich, ante lo cual nos propusimos terminar en el 2016 para el bicentenario, y ya lo tiene Mir, y no me quiero expandir más. Estás invitado a hacer el seminario que quieras. Yo sé que él tiene una empatía y un cariño muy grande por nuestro país, no solo porque vivió acá, también porque desapareció su compañera en su momento. Así que lo recibimos con un gran aplauso y lo invitamos a que venga cuantas veces quiera y se radique también acá. Bueno, les cuento un poco la dinámica. La idea es escucharlo, obviamente, a Emir, y en la medida en que se les vayan ocurriendo preguntas para hacerles, pueden escribirlas, y al final vamos a recoger todos los papeles con las preguntas, así Emir las puede ordenar y las puede ir respondiendo. Bueno, si bien no necesita presentación, vamos a hacer alguna referencia a su trayectoria. Bueno, Emir Sader nació en San Pablo, Brasil, es sociólogo y politólogo. Es magíster en Filosofía Política y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo. Se desempeñó como profesor e investigador en diversas universidades brasileñas y en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile. Presidió la Asociación Latinoamericana de Sociología entre el año 1997 y 1999 y fue uno de los promotores y organizadores del Foro Social Mundial. Actualmente dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde enseña sociología y es profesor emérito. Colabora con publicaciones nacionales e internacionales. Es autor de numerosas obras, solo por nombrar algunas: 10 años de gobiernos posneoliberales en Brasil, Lula y Dilma, del año 2013, La venganza de la historia, también del 2013, Estado y política en Marx, que nos contaba que fue su tesis doctoral, publicada varias veces con muchas ediciones, Postneoliberalismo en América Latina, Siglo XX, una biografía no autorizada. Dirigió diferentes investigaciones y obras colectivas, como las que yo les comentaba, la Enciclopedia de América Latina, Las Vías Abiertas de América Latina, del año 2016. Así que, bueno, le damos la palabra y lo recibimos a Emir Sader. Queridos amigos, queridas amigas,
argentinos, latinoamericanos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por intercambiarnos un poco de opiniones, por la acogida cariñosa. Muchas gracias, Mara, muchas gracias, Ana, por la sorpresa de una universidad como esta, ¿no? Arquitectónicamente también en la contramano de lo que es una universidad hoy día, ¿no? Pero sobre todo por sus contenidos, por su dinámica, por su relación con la comunidad, por todo lo que innova y hace que sea una universidad fundamental para el pensamiento crítico latinoamericano. Yo tendría la tentación de hablar muchas cosas introductorias, no lo voy a hacer. Yo viví en Argentina después del golpe en Chile, viví en Argentina dirigiendo Claxo y tengo lazos estrechos de distinto orden con este querido país. Voy a entrar directamente en el tema, ¿no? América Latina ha protagonizado el fenómeno político más importante del siglo XXI. La única región del mundo que ha construido gobiernos antineoliberales. La única región del mundo que construyó procesos de integración independientes de los intereses de Estados Unidos. La única región del mundo que ha logrado disminuir la desigualdad, la exclusión social, en la contramano de la ola neoliberal. Basta con eso para llamar la atención de la importancia del fenómeno, de las dificultades que vivimos ahora y tratar de entender mejor lo que nos está pasando. Tenía que volver un poco atrás, porque no es un accidente que América Latina haya protagonizado gobiernos tan importantes como ha protagonizado. Hubo tantas transformaciones tan importantes en las últimas décadas del siglo pasado que podemos decir que cambiamos de periodo histórico. Periodo histórico nuevo con rasgos distintos, todos ellos de carácter regresivo y con consecuencias muy negativas para América Latina. Pasamos de un mundo bipolar, con dos campos enfrentados estratégicamente, para un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco, cuyas consecuencias hay que pensarlo todavía mucho más. Es un cambio enorme en términos geopolíticos, estratégicos y todo lo demás. Segundo lugar, salimos de un ciclo largo, expansivo del capitalismo. Eric Hobsbawm dijo que era la era de oro del capitalismo, del segundo posguerra hasta los años 70, todo crecía, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Japón, las locomotoras en ese momento del capitalismo, crecía América Latina, crecía el campo socialista de manera virtuosa. Y pasamos a un ciclo largo de carácter recesivo, del cual no se sabe cuándo se saldrá. En gran medida porque el eje económico del periodo anterior eran grandes corporaciones industriales multinacionales, de las cuales la industria automotriz era el modelo mismo, ¿no? Que bien o mal, aún produciendo un producto elitista de consumo, el coche, aún así necesitaba la incorporación de mano de obra, necesitaba la calificación de mano de obra, hacía un cierto proceso de distribución de renta. Salimos de eso para un periodo histórico muy distinto. Un periodo histórico en que la hegemonía ya no tiene un sector productivo, sino el capital financiero. Y no es el capital financiero que financia la producción, que financia el consumo, que financia la investigación. Es el capital financiero que vive de la especulación financiera. Simplemente porque el capital va a buscar el mejor lugar donde logre ganancias. El viejo y nuevo Marx dijo que el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si acumula más en la esfera financiera, va a la esfera financiera. Y la desregulación que marca el capitalismo en la era neoliberal liberó los espacios para que el capital circulara por donde le pareciera mejor, la llamada desterritorialización, y buscara ganancias donde tiene más ganancias. Y lo fue encontrar justamente en la esfera financiera, que no es una esfera productiva, no está articulada a la esfera productiva. De ahí el carácter recesivo del periodo actual. En el periodo anterior se crecía 5, 6, 7, ahora se crece a nada, a menos nada o uno más que la nada. Simplemente es
Es un cáncer que el capitalismo ha instalado en su corazón y que lleva al mundo a una recesión profunda y prolongada. De ahí que tenemos un ciclo largo recesivo que históricamente tenían 20, 25 años, ahora no hay periodo, no hay horizonte para terminar. Y en tercer lugar, salimos de un periodo de hegemonía de un modelo de bienestar social, como queramos llamarlo, de regulación keynesiano, para un periodo liberal de mercado, donde todos concurren contra todos, gana el que tenga más fuerza y pierden los otros. Entonces son tres cambios importantes que caracterizan el periodo histórico actual. Y América Latina fue una víctima privilegiada de todo aquello. En primer lugar, por la crisis de la deuda. En el viraje de los años 70 a los 80, gobiernos como los de América Latina, que se habían tomado préstamos a precios del mercado, a juros de intereses del mercado. ¿Quién va al banco, toma plata prestada sin saber cuánto va a pagar? Lo hicieron. Estados Unidos, por sus intereses propios, elevaron las tasas de interés brutalmente y todos quedamos endeudados enormemente. Se terminó el largo periodo desarrollista que venía de los años 30 como reacción a la crisis del 29 y ahí todos pasamos al periodo recesivo profundo. En ese momento, de manera optimista, decíamos la década perdida. Fueron varias décadas en búsqueda de recursos, exportar para tener recursos para pagar la deuda. Desapareció, hasta la palabra desarrollo desapareció. Era una época de búsqueda de recursos y en que se aprovechó el Fondo Monetario para ingresar, traer supuestas ayudas desinteresadas con sus cartas de malas intenciones y endeudó los países por un tiempo largo. Primer fenómeno. Segundo, dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente. Por orden, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina. Dictadura que ha quebrado la capacidad de resistencia de los movimientos populares de esos países. Y ha propiciado el tercer elemento. América Latina fue la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales. Si alguien piensa lo que era Chile, un modelito de derechos sociales y lo que ha sido transformado Chile a partir del neoliberalismo impuesto por Pinochet. Lo que era la fuerza del Estado argentino, que fue autosuficiente en energía, y después de la privatización que se hizo, que es lo que pasa con el Estado argentino hoy día, para tomar solo algunos ejemplos. Entonces América Latina fue víctima de la confluencia de varios factores que llevó a que en los años 90 América Latina desapareciera en escala mundial. No había nadie que levantara la voz de América Latina. El querido Hugo Chávez contaba que aún en los años 2002, no hace tanto tiempo así, en reunión en Canadá con Bush para discutir y aprobar el área de libre comercio de las Américas. Discursos lindos, ¿no? Lindos, dijo él. De repente fueron a votar. Para facilitar, dijo Bush, bueno, el que esté a favor se queden como esté, el que esté en contra, que pare la mano. El pobre morocho paró la mano y miró hacia atrás, estaba Menem, Fujimori, Fernando Enrique Cardoso calladitos. En 2002 había todavía un consenso de ese orden, ¿no? Sin embargo, ya empezaba una reacción latinoamericana, ¿no? Con la elección de Chávez, después la cadena virtuosa de las elecciones de Lula, de Néstor, de Tabaré, de Evo, de Rafael Correa. Que fue justamente porque América Latina fue oprimida más que cualquier otra región por el neoliberalismo, fue la que más ha reaccionado, de manera extraordinaria. El que vivió los años 90 parecía que era imposible salir de aquello. La derrota fue una derrota estratégica, moral, de todo orden. Aún el que no se identificara con la Unión Soviética sabe que la desaparición de la Unión Soviética fue una tragedia para la humanidad, porque no desapareció hacia una alternativa avanzada, socialismo con democracia, socialización de los medios de producción, no, fue para restauración de un capitalismo salvaje. Y con ello desgastaba la idea desmoralizaba la idea del socialismo, de Estado, de política, de partido, de soluciones colectivas, públicas a los temas de la humanidad.
Entonces el neoliberalismo no es solo un fenómeno económico, viene en el marco de un viraje político enorme, enorme. La Guerra Fría no termina con la victoria de uno sobre otro, termina con la desaparición de uno de los campos, cosa inédita en escala histórica. Entonces, en los años 90, ¿no? La apología del mercado, de los empresarios, ¿no? Hasta ese momento nadie iba a leer o escribir o publicar una biografía de un empresario. Los empresarios eran relativamente modestos para que no apareciera que no pagan impuestos, no sé cuánto. Las biografías eran biografías de grandes personajes históricos, ¿no? Ahí se empezó a divulgar biografías de empresarios, todos que empiezan pobres, ¿no? Y después se enriquecen con sus trabajos, sudor de su rostro, etc. Había que publicar luego antes que fuera víctima de un escándalo y el libro quedara botado. Pero se empezó la descalificación del Estado como ineficiente, como fuente de corrupción, de tributación, etc., y la exaltación de la empresa, ¿no? Momento de dinámica, factor dinámico, etcétera, etcétera, y del empresario a la vez, ¿no? En el marco de lo que es la centralidad del mercado. Y fue toda esa ola impresionante, incluso que llevó a empresarios a protagonizar gobiernos, ¿no? No es solo en Chile acá, pero en Italia y todo, ¿no? Si han resultado bien en la empresa privada, ¿por qué no van a resultar bien en el Estado, ¿no? Una idea de una confusión total y absoluta entre lo mercantil y lo público. Pero fue arrasador, parecía que no había vuelta atrás. El que vivió el tiempo de Menem, el tiempo de Cardoso, sabe que el discurso era desmoralizador para el campo popular, para la lucha popular, para los movimientos sociales, el movimiento sindical, para los partidos y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, conseguimos un viraje impresionante, extraordinario, extraordinario. No se da cuenta de lo que ha significado la elección de esos gobiernos, ¿no? En el continente más desigual del mundo, las políticas sociales eran secundarias, eran un subproducto de las políticas de ajuste fiscal. Por lo tanto, son gobiernos que se han elegido, en general, se reelegido, pero después han caído en desgracia. Algunos de ellos fueron a la cárcel, otros lo han merecido, pero no ellos todavía. Pero han logrado elecciones y reelecciones con un planteamiento que lo que había que hacer era disminuir el tamaño del Estado, desregulamentar. El neoliberalismo es desregulamentación. Eso es lo esencial que hacía, ¿no? Promover la centralidad del mercado, el Estado mínimo y todo lo demás que todos hemos vivido. Y esos gobiernos, aun con matices distintos, tienen un carácter muy distinto. Los tres rasgos que marcan gobiernos, esos 6 que yo he mencionado, son, en primer lugar, prioridad de las políticas sociales. En un continente como el nuestro, es obvio que un gobierno de carácter popular tiene que privilegiar las políticas sociales, de todo orden, ¿no? No hay todavía ninguna política social tan redistributiva de renta que no sea aumento de salarios, creación de empleos formales. Pero hay mucha gente que está fuera del circuito formal de trabajo, entonces hay una cantidad de políticas complementarias, pero fundamentales de redistribución de renta. Ese conjunto ha permitido que América Latina haya actuado en la contramano de la dinámica internacional del capitalismo, que es de exclusión, de concentración de renta. Europa está destruyendo el más generoso sistema que ha construido, el sistema de bienestar social, destruyendo absolutamente, y nosotros en la contramano, aprendiendo incluso de sus experiencias, hemos logrado, el caso de Brasil es uno, ¿no?, crear más de 20 millones de empleos formales, ¿no?, y Argentina igual. Brasil y Argentina tenían una proporción brutalmente grande de trabajadores en la economía informal. Ellos llaman informal, etcétera, pero es precaria. Trabajar sin cartera de trabajo. Eso han logrado con un país como Argentina, con una tradición fuerte de trabajo sindical, de movimiento sindical, de derechos sindicales, ¿no? Entonces, la primera característica de sus gobiernos es esa, ¿no? Prioridad de las políticas sociales. El ajuste fiscal sí para equilibrar cuentas públicas, pero no es un fin en sí mismo, un instrumento para tener recursos para desarrollar políticas sociales. Segundo lugar, el rescate del papel activo del Estado. Del Estado mínimo hemos pasado a un Estado inductor del crecimiento económico y garantía de derechos sociales. Rescate la legitimidad del Estado. Yo diría que uno de los temas centrales de la disputa de ideas hoy es
se articula alrededor del Estado. Descalificarlo o legitimarlo. Demostrar que él puede ser un garante de derechos de ciudadanía y con eso dar legitimidad. Hemos tenido victorias importantes como hemos rescatado el rol activo, democrático del Estado y hemos sufrido derrotas cuando ellos han logrado descalificar al Estado y a partir de eso promover privatizaciones y todo lo demás. Entonces, esos gobiernos han reforzado la legitimidad pública del Estado. Y en tercer lugar, en lugar de tratado de libre comercio con Estados Unidos, proceso de integración regional y de intercambio sur-sur, especialmente con Asia y con China en particular. Al contrario del camino que siguió México, nuestro querido México, se casó con Estados Unidos creyendo que se casaba con una viuda rica, se casó con una viuda quebrada, que ahora le tira la puerta en cara, además. Entonces México tenía más del 80% de su comercio exterior con Estados Unidos, con Canadá, y no con los sectores dinámicos, que era América del Sur, China y todo lo demás. Nosotros hemos seguido, y ahora estamos conmemorando 12 años de Noalalca, justamente el camino opuesto. Mudamos, cambiamos nuestro lugar en el mercado internacional, en el mundo. Nuestro intercambio prioritario dejó de ser con Estados Unidos, es un parcero entre otros, pero intensificamos profundamente la relación entre nuestros países y con el sur del mundo, ¿no? Son cambios muy importantes que han configurado gobiernos muy distintos, ¿no? Yo supongo que ahora nadie viene de la extrema izquierda a decir que con los Kirchner no ha cambiado nada respecto a los años 90. Nadie puede decir que... Fernando Enrique Cardoso tiene todos los diplomas del mundo, Lula no tiene ninguno, uno de formación profesional, otros son títulos de doctor honoris causa como recibido acá, pero nadie puede decir que el país, Brasil, es el mismo en los 90 y fue el mismo después de los 90, ¿no? Eso pasa en otros países de América Latina, ¿no? El que dice eso está muy lejos de las condiciones de vida del pueblo, por eso no tiene diálogo con la gente del pueblo, ¿no? Entonces fueron transformaciones extraordinarias, fundamentales, de las condiciones internas de vida y de la integración regional. Nunca Estados Unidos estuvo tan aislado del continente como hemos promocionado la integración regional. Antes ellos actuaban para aislar México, Brasil y Argentina, los tres mayores deudores internacionales. Cuando México estaba negociando algo, hacía concesiones a Brasil y Argentina para que no se articularan y que nuestros gobernantes de turno fueran a París, sentarse en una mesa donde había todos los bancos, el presidente solito, chiquitito, a negociar con todos ellos. Nosotros no podíamos articularnos, ellos se articulaban entre sí, ¿no? Y ahora logramos una cosa extraordinaria, aunque ahora nos parece natural, que Brasil y Argentina estuvieran juntos. Formidable que eso pasara, que Néstor y Lula fueran hermanos, que Cristina y Dilma fueran hermanas, ¿no? Eso fue el eje fundamental que desarticuló la política norteamericana, porque eso fue la pareja esencial de todo el proceso de integración. No por acaso atacan centralmente a Argentina y a Brasil para tratar de desarticular todo aquello, ¿no? Porque eso la integración regional es participación en los BRICS, que tiene China, que tiene Rusia, que tiene América Latina, ¿no? Que es el embrión de un nuevo orden internacional y que a ellos les incomoda muchísimo, ¿no? Entonces fueron avances formidables, extraordinarios, también a nivel cultural, porque nuestros países, bueno, Brasil es un caso todavía más grave, ¿no? Nos enseñaban en la escuela, sigue enseñando, los casamientos de los reyes de Francia o de Inglaterra. La palabra Ayacucho no existe en las escuelas brasileñas, no existe, nada, absolutamente nada. Tenemos latinoamericanos con nombre de calles, ¿no? Yo vivo en un barrio muy poco progresista en Río de Janeiro que tiene General Artigas, Venancio Flores, que la gente no tiene idea de quién es, ¿no? Pero O'Higgins, San Martín son nombres de calles, no más que eso, ¿no? Y empezamos a conocernos, ¿no? El boliviano más conocido en el mundo se llama Evo Morales.
Bolivia, que habitaba los últimos escalones de la lista de países latinoamericanos, relegado junto con Haití, con Honduras, con Paraguay. Y miren lo que pasa en Bolivia, miren lo que pasa en Bolivia. Extraordinario. Bolivia, de los países más pobres del continente, ha terminado con el analfabetismo, con participación y ayuda de los alfabetizadores cubanos, pero lo puso como prioridad. No hay nadie en Bolivia que no sepa leer. El día de lucha contra el analfabetismo en Bolivia es lucha por la consolidación de la alfabetización. El Parlamento, el Congreso boliviano tiene mayoría de mujeres, no por ninguna ley, por la promoción social de las mujeres, cultural de la mujer. Y la mujer boliviana es la mujer indígena. Es una imagen. Están ahí con sus ropas, con su collar con hojas de coca, con sus idiomas. Es una imagen que nuestra prensa censura. Es muy feo eso, ¿no? No es por cotas ni nada, es por transformación estructural, étnica del país. Ya no digo el crecimiento económico y todo lo demás, pero miren lo que es Bolivia hoy, ¿no? Fue posible por una política profundamente anti-neoliberal, que sobrevive y sobrevivirá, y Evo seguirá y todo, y tienen ahí el más importante intelectual latinoamericano, que es Álvaro García Linera. Fueron avances formidables. No hemos logrado algunos de las conquistas que siguen pendientes, y somos víctimas de ellas, ¿no? En primer lugar, yo diría que la hegemonía del capital financiero, su modalidad especulativa, que es un fenómeno global del neoliberalismo. Difícil combatirlo a nivel regional, menos todavía a nivel nacional. La plata existe, simplemente está en manos de los bancos privados. En Brasil, así como pasa acá, el Banco Central dirigido directamente por un banquero. Y está en manos de ellos hoy la economía de nuestros países, como reflejo político de la hegemonía que tienen a nivel económico. Sin quebrar la espina dorsal de la hegemonía económica del capital financiero, no habrá retomada de crecimiento económico. Es un tema pendiente. No aprovechamos la enorme homogeneidad que teníamos en el Mercosur en algún momento para elaborar un proyecto estratégico alternativo que lograra quebrar esa hegemonía a nivel de toda la región. Y hoy somos víctimas de eso, ¿no? Y la segunda es muy obvia, ¿no? El monopolio privado de los medios, ¿no? Que algunas familias construyen la formación de la opinión pública, imponen sus intereses, sus valores. Y eso es decisivo porque la lucha de las ideas sigue siendo la lucha más importante, más decisiva. Cuando una fuerza política tiene una victoria a nivel de las ideas, enseguida logra una victoria política. Cuando es derrotada en el nivel de las ideas, hay una derrota política enseguida. Y no es ideas en círculos académicos, es ideas en la vida de la gente, que la gente perciba como sus problemas más importantes, ¿no? Perry Anderson, que a mi juicio, junto con García Linera, son los más importantes marxistas contemporáneos, dijo que cuando finalmente la izquierda llegó al gobierno, había perdido la batalla de las ideas. El neoliberalismo no fue solo un fenómeno económico, en realidad transformó la conciencia de las personas. Desarticuló el ciudadano para poner en su lugar el consumidor. En el neoliberalismo la contradicción fundamental, yo diría que se da entre la esfera pública y la esfera mercantil. Ellos no dicen que la contradicción es entre estatal y privado. Falso. El que parte y reparte esconde lo que no le interesa. La esfera de ellos no es la esfera privada. La esfera privada es la esfera de la libertad individual que nosotros valoramos. La esfera de ellos es la esfera mercantil. Cumplen el mandato central del capitalismo, transformar todo en mercancía. Educación no es derecho, educación es mercancía. El que tiene más poder compra la mejor mercancía. Y así pasa con salud y con todo. Podemos evaluar los avances del neoliberalismo sabiendo cuánto han logrado mercantilizar a la sociedad, transformar las cosas y las relaciones en mercancías. Por eso el modelito de ellos, la utopía de ellos, ¿cuál es? El shopping center. El shopping center es el modelo que todo es mercancía, todos los eventos, todo se compra, todo tiene precio, ¿no? Es una tienda al lado de la otra.
Si hay algo gratis, es la guardería donde hay que la madame dejar a sus niños para que compre mejor, compre más rápido, compre más. Pero todo es así, y es cerrado, no hay ningún filtro que impida que el pobre entre, pero solo entra el consumidor, el poder adquisitivo que interesa. La esfera nuestra no es la esfera estatal puede ser una cosa o puede ser otra. Bourdieu decía que dentro del Estado hay siempre una mano izquierda y una mano derecha, ¿no?, que pelean entre sí. La mano derecha suele ser Banco Central, Ministerio Económico, y la mano izquierda que hace política social, poquito más, poquito menos, pero puede ser cualquier cosa. La esfera nuestra es la esfera pública, en que el sujeto no es el consumidor, es el ciudadano, con la definición clásica de ciudadano, sujeto de derechos. Entonces, esa es la esfera democrática. Por lo tanto, la polarización en era neoliberal es entre esfera pública y esfera mercantil. Dentro del Estado se pelean intereses públicos e intereses mercantiles. Eso es lo que hay. Yo diría que la democratización, el fortalecimiento de la esfera pública tiene un potencial incluso anticapitalista, porque busca hacer que todos sean ciudadanos, que todos tengan derechos similares, extensibles a todos. Hemos avanzado un poquito en esa dirección. De ahí viene el carácter democrático, popular, nacional de nuestro gobierno, ¿no? Porque hemos fortalecido la educación pública, fortalecido la salud pública, fortalecido la cultura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el termómetro para evaluar a cuántas andamos, ¿no? Cuánto de mercantilización hay y cuánto de fortalecimiento de la esfera pública. Esa es la lucha decisiva, ¿no? Y los medios de comunicación son instrumentos fundamentales para promover los intereses mercantiles. No solo porque son financiados por la gente, nadie cree que es el lector que financia, no. Son la agencia de publicidad con las publicidades que están ahí, ¿no? No hay publicidad de la Universidad de Lanús en el Clarín. Claro que no hay, no interesa tampoco que se vayan a la mierda. Pero interesa, pero quienes están anunciando ahí son las empresas de comunicación. Están los bancos, están las empresas de educación privada, todos los que tienen lógica mercantil están ahí, entonces hay un círculo vicioso que se autoalimenta, ¿no? Esa es la contradicción básica, importante para nosotros que trabajamos con las ideas, para no aceptar las polarizaciones que ellos proponen, ¿no? Estatal versus privado, ¿no? Limpiar el campo teórico, como diría Bourdieu, para poner los términos reales de la polarización. Dicho eso, estamos viviendo un momento difícil, un momento de retrocesos, no por acaso, ¿no? La reacción de ellos es del tamaño de las conquistas que hemos logrado. Nadie podía esperar una reacción distinta, pero estaban en algún momento, hasta un momento, impotentes para reaccionar. No tenían aliados acá, tienen una alianza estrecha de Brasil y Argentina, articulada con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, con Uruguay. Era una alianza muy sólida, ¿no? Que ellos trataran de actuar desde afuera, pero sobre todo desde adentro. Y lo que se ha planteado es que sufrimos una derrota a nivel de las ideas. Hemos tenido hegemonía de nuestros valores hasta un cierto momento, pero hemos perdido esa hegemonía. Ellos han impuesto su visión de la sociedad, que el Estado es ineficiente, que el Estado es fuente de corrupción, que los gobiernos nuestros son gobiernos que se adueñaron del Estado para robar a la sociedad, etcétera, etcétera, y han logrado articular una alianza que tiene los partidos de derecha, tiene los medios, tiene sectores del judiciario y tiene sectores de la policía. Y ahora sabemos a qué estamos condenados. Hasta ahora ya estuvimos condenados a cosas mucho peores y le dimos la vuelta. Ese espectáculo bochornoso de la prisión de Vudú es simplemente porque fue condenado por el jurado de los grandes propietarios de medios de comunicación. No juro por nada de uno o de otro, pero digo, la idea de que una persona acusada sea tomada presa de manera mediática es que porque fue destrozado su imagen público. Entonces, a partir de ahí se construye una máquina infernal que no es de confrontación. Confronten lo que ha hecho los Kirchner y lo que están haciendo ellos. Confronten, por favor, a ver qué es lo que ha pasado con el país, con las condiciones de vida de la gente, con el Estado, con la educación pública. Confronten, no rehuyen para la descalificación, la criminalización de las imágenes de los líderes, ¿no?
con Lula lo mismo, ¿no? Con Lula lo mismo, ¿no? No hay ninguna acusación que se sostenga. Como dice Lula, yo he probado mi inocencia, prueben ahora mi culpa. Porque no tiene nada que decirle a él, sin embargo está condenado a 9 años y medio de prisión. Un líder sindical, nació en el Nordeste, viajó 13 días en Pau de Arara con sus 8 hermanos, que 4 habían muerto antes, para São Paulo. Por primera vez experimentó comer pan a los 7 años. Una vida miserable, una vida miserable. Trabajó, se formó obrero industrial, perdió un dedo en la máquina, trabajando como obrero. ¿Saben cómo el señor Sergio Moro se refiere a Lula? Por escrito y a sus colegas, lo llaman de 9 dedos y en inglés. ¿Puede haber odio de clase más grande que eso? Es el juez considerado isento que condenó Lula a 9 años y medio. Da idea de lo que está reducido nuestras estructuras jurídicas. Entonces es un complot enorme que tiene debilidades grandes, grandes. Porque el modelo económico implementado en Argentina y en Brasil es el mismo de los años 90. No han agregado nada. Como si no hubiera pasado el fracaso de ese modelo y el éxito de un modelo alternativo. Es porque el interés de los bancos es ese. El interés produce recesión, produce desempleo, por eso tiene que operar muy rápidamente. Y con un aparato mediático y de marketing extraordinario, ¿no? Extraordinario. Uno viene acá, mira lo que hacen con Cristina, es de una canallice, de una cobardía, de una sinvergüenzura impresionante. Nos está juzgando cómo los Kirchner han resgatado a este país de la peor crisis de su historia. ¿Qué es lo que han hecho ellos con Argentina? ¿Qué es lo que ha pasado en 2001, 2002? ¿Y qué es lo que ha vivido el país desde entonces? No les voy a agregar más porque ustedes conocen, ¿no? Ustedes saben qué es lo que pasa. Brasil por primera vez salió del mapa del hambre. Era el país más desigual del continente más desigual. Ahora uno va al nordeste de Brasil y siente un orgullo de las transformaciones. Yo estuve con Lula en la caravana del Nordeste, caravana de Minas Gerais. Es un amor correspondido por muchas razones, por todas las razones del mundo. No solo porque es un nordestino que ha resgatado el Brasil de lo peor de la injusticia, sino por todo lo que ha propiciado a la vida de ellos, ¿no? Y por la esperanza que él significa. Entonces vivimos un momento muy difícil, ¿no? Ir a Brasil, la misma indignación. Ustedes miran a Lula y miran lo que los medios de comunicación hablan de Lula, ¿no? La misma indignación que uno siente cuando viene acá y siente lo de Cristina. Vivimos un momento de disputa. Hay sectores de derecha, pero también de ultraizquierda, que dicen, bueno, la derecha ha vuelto. Se ha enterrado los supuestos gobiernos progresistas. Hay gente que siente alivio porque era un gobierno que era un desafío para su comprensión. Nosotros hemos violado el consenso de Washington, hemos violado el pensamiento único, hemos hecho las cosas que ellos decían que no había que hacer, que ningún gobierno serio lo haría, lo hicimos y resultó. Pero no está resuelto nada, no está resuelto nada. Lo de Brasil se ha vuelto el eslabón más débil de la cadena neoliberal en América Latina, porque tiene un gobierno que tiene 3% de apoyo, un líder de oposición que tiene 43%. Pero no quiero reducir las cosas a números, ¿no? Simplemente hay un gran líder popular que ellos intentan impedir que sea candidato, aunque no pueda ser, va a ser el gran elector, va a escoger a alguien del mismo partido de él y es favorito para ganar. Pero aquí también, el profundo carácter antipopular de ese gobierno resulta en afectar directamente a la vida de las personas. De ahí el hecho que intenten esconder eso con los fantasmas del pasado. El gobierno ha gastado demasiado, el gobierno ha gastado demasiado poco, va a gastar mucho más en educación, en salud, en cultura y todo lo demás. Pero mientras enarbolan el fantasma del pasado, intentan rehuir de sus responsabilidades presentes.
Pero eso no está resuelto. Ellos no tienen aliento, no es como los 90. Los 90 parecía que venían para persistir y eran eufóricos en todo el mundo. La socialdemocracia adhirió alegremente a eso, ¿no? Fernando Henrique Cardoso adhirió a eso porque miraba a Mitterrand y a Felipe González. Si es por ahí, vamos, etc. Y resultó en lo que resultó, ¿no? El político más impopular de Brasil hoy disputa con Temer, ¿no? ¿Quién es más impopular? Y Lula, que no ha hecho universidad, primer presidente brasileño que no tiene diploma universitario, ha creado 18 universidades públicas, 9 de ellas en el Nordeste, ninguna de ellas en el campus en la capital, en el interior del país. Cardoso ha alcanzado a firmar un convenio con el fondo, un acuerdo con el Fondo Monetario, aceptando que no iría a crear ninguna escuela técnica, escuela profesional, que no es para su hijo, es para hijos de los pobres, calificarse. Y Lula ha creado 180, es decir, ha transformado la vida de las personas. Entonces la gente tiene memoria. Esa manera de intentar destruir la imagen de las personas funciona a plazo muy corto, porque en el fondo la vida de la gente está siendo transformada de manera regresiva. Hagamos la encuesta que ellos no hacen, ¿no? ¿Vivías mejor antes o ahora? Eso hay que preguntar a la gente, más allá de los fantasmas que ellos enarbolan, ¿no? Hay que ir a la gente para confrontar lo que han hecho y lo que hacen ahora, ¿no? Más allá de las nubes y las olas que ellos hacen respecto a las responsabilidades de eso, ¿no? Si hay gente que tiene esa memoria, ¿qué es lo que era Argentina en 2001, 2002? ¿Se acuerdan qué era Buenos Aires en esa época? La miseria, la pauperización de la clase media, de la gente en general, ¿no? Y qué es lo que se ha hecho desde entonces para recuperar el país. Y eso ha pasado en todos nuestros países, ¿no? En Uruguay, en Bolivia, en Ecuador. ¿Qué es lo que era Venezuela antes de Chávez? Todo eso hay que resgatar, pero no vamos a recuperar el gobierno con lo que hemos hecho, sino con lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho nos sirve de crédito para mostrar que somos capaces de enfrentar dilemas, tenemos alternativas y las vamos a poner en práctica. De ahí el pánico con Lula, porque Lula lo ha hecho, ha transformado Brasil radicalmente. Y también el pánico, la agresividad con Cristina es pánico de parte de ellos por el potencial que significa para el país las transformaciones que se han implementado acá. Esas historias melodramáticas de culebrón que inventaron respecto a Evo vienen de ahí. No pueden destruir la imagen de él como líder político. No sé, ¿qué culebrón más espectacular? El indio enamorado por una rubia con la cual tendría un hijo que la abandonó. Formidable, ¿no? Extraordinario, ¿no? Y todo era falso. Lo único que no era falso era la rubia. A lo mejor hasta como rubia es falsa, pero fue maniobrada por la oposición para construir esa imagen. Que no pueden discutir el contenido de lo que ha hecho, de lo que hace Evo, de lo que hace Álvaro García Linera, ¿no? Tienen que descalificar la persona y con eso cuentan con los medios. La lucha es fundamental, la lucha de las ideas. Ellos triunfan no porque tengan mejores ideas, porque tienen un aparato monstruoso para difundir esas ideas, ¿no? Y tenemos que resistir con los instrumentos alternativos que tenemos. Y es posible, es posible. Hoy en Brasil el consenso no es el consenso de la derecha, es el consenso de la izquierda. La gente vota en Lula porque sabe que el tema social de nuestros países es el tema social, las condiciones y la dignidad y la autoestima de la gente. La derecha solo triunfa si destruye la autoestima de la gente, si genera un sentimiento de que Argentina no es posible, que el país no tiene alternativas, que todo lo que se ha hecho estuvo mal, etcétera, etcétera. Y sin resgatar ese potencial formidable que ha sido despertado para reaccionar frente a la peor crisis del país. Entonces el futuro está en disputa en la elección mexicana, en disputa en la elección colombiana, a lo mejor en disputa en la elección chilena.
seguramente disputa la elección brasileña del año que viene. Nos estamos jugando el todo por el todo, con todo lo que de mejor tenemos con Lula, con nuestro gran líder, para poder derrotarlos. Directamente con él o con quien le indique, va a ser un freno importante a la ofensiva derecha. En Brasil se juega mucho, no por la importancia de Brasil, sino por esa situación de debilidad de ellos, de fuerza relativa a nuestra. Si gana la derecha, consolidan el viraje a la derecha, las consecuencias vendrán más duras todavía hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Bolivia. Pero si ganamos, les frenamos la ofensiva, yo creo que hasta un gobierno oportunista como Macri va a buscar acercamientos, porque Argentina también depende de Brasil, y yo creo que va a ser un punto de reorganización de los procesos de integración latinoamericanos. Yo tengo confianza, estamos muy optimistas, sabiendo que es una lucha durísima. Dicen, bueno, no han dado un golpe para que dejar que Lula venga, pero no pueden hacer todo lo que quieran. No es un golpe militar que destruyó todo y no tienen fuerza para eso, ¿no? Entonces estamos jugando a fondo el proceso de conciencia popular, de organización popular, que las caravanas son el instrumento más avanzado, porque sabemos que el destino nuestro se juega en un año y en parte con consecuencias hacia otros países de América Latina. Ustedes pidieron que discutiera un poco los dilemas actuales, traté de darles un poco una visión que puede ayudar a pensar nuestro pasado, nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Por allí, sí. Boa tarde, conterrâneo. Boa noite, conterrâneo. Tudo bem? Tudo bem? Bom, Hacemos así allá, yo sé que aquí es liberal, allá es Lula. sim. Aqui, humildemente, filho de metalúrgico de São Bernardo do Campo, filho de obreiro, como dizem acá, na região que foi plataforma da luta contra a democracia ou democracia, em processo político em final dos anos 70, início e meio de 80. Por sorte, tive alguns momentos com o grande companheiro Lula, assim, ainda chico, enfim. A pergunta que tenho é o que pensar sobre a ascensão desse modelo midiático terrível que é o Bolsonaro, que as últimas pesquisas apontam em segundo lugar. Bueno, en todas partes del mundo la ultraderecha se está fortaleciendo. En Europa muy claramente porque son los que más critican la política de austeridad, la integración, la unidad, la Unión Europea, el predominio del euro, ¿no? Más que la izquierda de alguna manera son los que más critican. Acá es distinto, ¿no? Porque allá, incluso en Estados Unidos y en Inglaterra, ellos heredaron el tema social, que Hillary no personificó, entonces Trump ganó con los votos de trabajadores que en primera vuelta fueron de Sanders, pero quedaron vacíos y él los captó, al igual que los votos que propiciaron la victoria del Brexit fueron votos de laboristas de provincia que se sentían abandonados por la falta de políticas sociales. Acá no, acá la política social es de la izquierda, un tema de la izquierda. Ellos tienen la extrema derecha, Bolsonaro es un candidato que es ideológicamente de extrema derecha. Violencia en la seguridad pública, discriminación contra las mujeres, homosexuales, etc. No tiene un margen muy grande de crecimiento, ¿no? Aunque
Es un elemento nuevo, por lo menos en Brasil, que hay un sector de clase media que se ha vuelto de extrema derecha, pero que no tiene capacidad de disputa, ¿no? La desesperación de la derecha es la polarización Lula-Bolsonaro, la portada de Veja de esta semana, ¿no? Cuidado, los dos extremos, radicales, no sé cuánto, y la derecha está en búsqueda desesperada de un candidato de centro para hacer el rol de la derecha. El partido de Cardoso está liquidado, porque no solo fue derrotado 4 veces, ellos fueron derrotados 4 veces, y cuando miraban la elección siguiente, por Dios, viene Lula ahora, entonces hagamos un golpe, ¿no? Y se sumaron al golpe, se desgastan con eso, además sus principales dirigentes tienen grandes acusaciones de corrupción. Entonces están buscando un candidato fuera de la política, ¿no? De la televisión, lo que sea, para intentar enfrentar a Lula. Pero Bolsonaro es un candidato que en las encuestas aparece en segundo lugar, porque todos los otros están muy debilitados, incluso Marina Silva y todo. Pero no creo que sea un candidato que tenga mucha fuerza para disputar con Lula una elección, porque encarna puntos de vista extremadamente radicales de derecha, ¿no? Profesor, ¿cómo usted observa el papel de Ciro Gómez en la contienda electoral? ¿Va a ser aliado de Lula? ¿Va a estar contra Lula? ¿Cómo es y qué es Ciro Gómez en realidad? Difícil, porque yo diría que no es muchas cosas definidas, ¿no? Es candidato de nuevo y busca un espacio respecto a Lula, ¿no? A veces dice, si Lula es candidato yo no soy. Después dice, no, si Lula es candidato yo soy. Estuvo caminando para una idea de tercera vía. Esa idea de que es mala la polarización no es mala. La polarización no es Boca River o Corinthians y Palmeiras o lo que sea. Es neoliberalismo y antineoliberalismo. Él caminó un poco para una idea de tercera vía que Marina Silva tuvo en algún momento, ¿no? Pero frente a la presencia de Lula, que no es solo un planteamiento, es un gobierno que tuvo éxito y queda muy descolocado, incluso en su provincia, ¿no? Lula Ceará tiene una victoria espectacular en las encuestas respecto a él. Entonces no está claro qué es lo que va a hacer él, ¿no? No creo que sea el vice de Lula, no creo, porque ha hecho declaraciones muy desencontradas, muy duras respecto a Lula. Lula es el culpable de la crisis brasileña, cosas así. Y un vicepresidente es una cosa importante, hemos aprendido. Entonces, Lula me dijo, voy a tener que tener mucho cuidado para escoger el vicepresidente. No solo por eso, tiene 72 años, muy buena salud, hace 2 horas diarias de esteira, de 7 kilómetros corriendo, etc. Pero es un tema serio para que tenga alguien. Yo creo que tiene una postura más o menos oportunista, ¿no? Buscando un espacio propio, ser candidato a todo costo y buscar un espacio propio, así que no está claro cuál sería, ¿no? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia, por la claridad de las ideas, por darnos esperanza. Creo que es una deformación profesional de los sociólogos, como decía Ander, este optimismo patológico, casi patológico que tenemos. Pero bueno, me pareció muy interesante, una pequeña reflexión y 2 preguntas. Me pareció muy interesante esta idea de que la confrontación no es privado-público, sino mercantil-público, con todo lo que público significa. La idea que el crecimiento económico es imposible si no se quiebra la espina dorsal del capital financiero y de cierta derrota que espero que no sea completa con respecto a las ideas. Y teniendo en cuenta estas cuestiones y esta alternativa que tenemos de poder cambiar las cosas, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se podría hablar de cambiarlas desde una militancia en la calle, que creo que es importante, pero también qué papel le asignaría usted a las redes sociales? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos combatir este Estado policial que parece que viene a reemplazar el Estado de Derecho? Yo creo que las calles son indispensables, pero no suficientes. Hemos dicho, el golpe no pasará, pasó, fuera Temer no sufra. Si no hay una alternativa política, y García Linera lo dice mucho, que en primer lugar despertar la indignación de la gente.
Segundo, demostrar que hay alternativa. Y tercero, mostrar que es factible. Si no, la gente se desgasta. La idea de que la gente, nadie está en la calle todo el tiempo, sea porque tiene actividades otras, sea por entusiasmo o no. Y hay que tener alternativas, demostrar que se puede desembocar en soluciones factibles, ¿no? Entonces creo que las calles son indispensables, pero esa idea de que millones en la calle resuelven no es cierto. No es cierto. Si no hay alternativas, si no se construye un frente político con alianzas incluso, ¿no? Las alianzas son indispensables. La alianza, lo que es esencial en la alianza es quién tiene la hegemonía. En todo el comienzo de nuestro gobierno la hegemonía era nuestra. Nuestras propuestas pasaban, después empezaron a romper la hegemonía, a romper las alianzas, ¿no? Las redes sociales son importantes, pero hacemos guerrilla. El ejército regular lo tienen los medios tradicionales. Entonces hay que democratizarlos, ¿no? Democratizarlos porque tienen un poder. Nadie lee periódico, ¿no? Casi nadie lee periódico. A lo mejor los que leen periódicos son los que trabajan en la redacción de radios y televisión, porque agarran las mentiras y las multiplican, ¿no? Y la internet incluso. Pero es una red poderosa, ¿no? No es la cantidad de gente que lee el Clarín, es poco importante, que lee la página del Clarín. Entonces, esa es una red importante que hay que quebrar su espina dorsal. No hay sociedad democrática sin formación democrática de la opinión pública. No queremos que nadie deje de hablar, pero que todos puedan hablar, ¿no? No el Estado policial, hay que tener un gobierno político que ponga las cosas en su lugar, que no es simple. Es menos difícil con la policía que con el judiciario, porque un judiciario que, salvo en Bolivia, que le está eligiendo por segunda vez todos los jueces del proceso del sector judiciario argentino, todos tienen mandatos de por vida, todos tienen prácticamente, no son controlados por nadie. En democracia no puede haber ninguna instancia que no sea controlada por la ciudadanía, ¿no? La policía se le puede encuadrar institucionalmente, ¿no? Con un gobierno legítimo y fuerte. Con judiciario va a ser más complicado. Hay que hacer una refundación del Estado, una asamblea constituyente que democratice el sistema judiciario, ¿no? Buenas tardes, Emir. Coincido plenamente con el hecho de que la calle no alcanza y que es necesario una articulación política. Creo que también solo la articulación política en este nuevo ciclo neoliberal en Brasil y en la Argentina, solo eso no alcanza. Estamos, me parece, frente a la disyuntiva donde necesitamos el dinamismo de los dos espacios, el de la calle y el de la fuerza política. Porque creo que uno de los elementos característicos de esta nueva fase neoliberal es que la derecha o está intentando naturalizar el estado de excepción como la norma, ¿no? Entonces, frente a esto, y habiendo escuchado que vos señalabas que gran parte de la estrategia está volcada a la estrategia electoral, ¿hay seguridad que las clases dominantes en Brasil, frente a una eventual derrota, van a respetar la decisión de ir a elecciones? Porque eso, digamos, confronta al desafío de, si eso no sucede, ¿qué salida política dar al proceso popular? Hay dos elementos que mencionaste uno de ellos que son muy importantes, ¿no? Yo no diría estado de excepción. Estado de excepción son los golpes militares, destruir toda la institucionalidad. Régimen de excepción, sí, lo que está vigente acá, ¿no? Pero el golpe de Brasil no es del 64, es decir, no es un golpe que tuvo fuerza para destruir todo lo que había de democrático. Entonces tiene que ceñirse a ciertas reglas. No puede, por ejemplo, impedir que haya elecciones. No están divididos incluso en eso, ¿no? Respecto al futuro, respecto a la red Globo rompió con Temer para sorpresa de muchos, porque creyó que lo tumbaría al día siguiente. Pero la capacidad de corrupción de que está en el gobierno es insospechable, ¿no? Entonces, compra parlamentares, sigue ahí. En los dos últimos intentos de sobrevivir a las acusaciones, él gastó 3 veces más plata que la transposición del Río San Francisco, que beneficia a 12 millones de personas. Eso beneficia a 200. Entonces, da idea de la capacidad de mantención. Por la inercia probablemente va a seguir. Pero es un régimen de excepción, ¿no? Esas formas de condena, de destrucción de
de imagen pública son así. La otra es algo formulado también por un pensador norteamericano que es llamado lawfare, guerra jurídica. Usa la palabra de guerra porque es instrumentalización de las leyes para derrota política de un enemigo. No es la relativa neutralidad de las leyes. Las leyes no sirven para todos, ¿no? No sirven absolutamente para todos. Entonces son elementos que existen acá también, ¿no? Yo creo que ellos no tienen fuerza para impedir las elecciones. No tienen fuerza para tomar preso a Lula. Ellos dicen que perdieron el timing. Hay que demonizar al tipo para después tomar preso. Cuando Lula empezó a recuperar popularidad, pero intentan impedir que sea candidato. Eso tiene posibilidad, ¿no? Yo creo que no tengan hoy posibilidad de impedir la elección. Van a intentar fórmulas de debilitamiento de la legitimidad, ¿no? Parlamentarismo, terminar con voto obligatorio. No lo han hecho y ya se terminó el plazo para que se decida algo que valga para el próximo año, ¿no? Entonces yo creo que la modalidad de golpe que ellos lograron los obliga a mantención de ciertos niveles de institucionalidad, ¿no? Claro, la alternativa es la insurreccional, pero la correlación de fuerza en el mundo cambió de tal manera desfavorablemente que si el MST o los zapatistas militarizan su lucha son destrozados. Entonces, infelizmente, es una vía que está cerrada, porque la correlación de fuerza militar cambió mucho. Yo creo que tiene su lógica, una lógica resultó positiva en Cuba, hasta un cierto momento positiva en Nicaragua, etc. Pero la propia guerrilla salvadoreña y guatemalteca se dieron cuenta de eso y ahora la colombiana también, ¿no? Que la vía insurreccional hoy no tiene correlación de fuerza favorable, ¿no? Sí, buenas tardes. La pregunta aquí es sobre la vía institucional que usted plantea. Imaginando un escenario de triunfo de Lula o quien él designe en el Poder Ejecutivo de Brasil, ¿cómo imagina el gobierno en el marco de un sistema político que sin reforma política sigue siendo profundamente plutocrático y conservador, es decir, con un Congreso que se conformaría más o menos, imagino, de la misma forma? Es decir, ¿cómo ve esa situación, ¿no? En un escenario que sería a priori positivo? No, Lula plantea dos condiciones, además de la elección de un gobierno legítimo, ¿no? Uno es un referendo revocatorio respecto a todas las medidas que se han tomado hasta ahora. Y el segundo, tener una mayoría progresista, ¿no? en el Congreso. Hasta ahora, infelizmente, en Brasil los movimientos populares no tienen tradición de elegir parlamentarios. Hay una bancada de ruralistas enorme y hay 3 representantes de los trabajadores rurales. Es decir, no era importante, ellos lo han hecho importante, lo han hecho un instrumento fundamental del golpe. Entonces, Lula incluso propone a los movimientos populares que tenga cuotas para elegir parlamentarios, no solo movimientos sociales, movimientos tradicionales, sindicales, ¿no? Sino mujeres, negros y jóvenes que son los grandes ausentes de la lucha política, ¿no? Promover candidaturas que hagan que el Congreso sea mucho más la cara de la sociedad que la cara del poder económico. Legalmente el financiamiento privado terminó. Pueden encontrar y van a encontrar manera de financiarse, pero ya no es legal lo que se hacía antes. Odebrecht dijo que financió la elección de 140 parlamentarios. Es el partido más fuerte de Brasil. Los tipos debieron tener camiseta de ellos, estar la bancada, y la elección es una compra del mandato, ¿no? El tipo está allá para defender los intereses del país y si no lo defiende no tendrá financiamiento. Eso legalmente terminó. Entonces las condiciones son menos difíciles para elegir un Congreso progresista, pero es una condición obligada. Hola, acá, arriba. Buenas noches. Estamos bajo tortura acá, no se ve nada y te estamos... Bueno, yo lo que le quería preguntar es cómo ve actualmente a los ciudadanos, a la sociedad civil y a los partidos políticos. Pero esta pregunta es en cuanto a una reflexión que tengo. Yo nací en el 90 y conozco gente que actualmente le da vergüenza decir que votó a Menem, por ejemplo. Es como, ay no, era joven, era chica, o me equivoqué, fue algo como que
fue un error, ¿no? Hay gente que le da vergüenza admitir que votó a Menem porque ve las cosas y, bueno, está bien. Entonces, mi planteo tiene que ver con que, viendo ahora las políticas económicas neoliberales, característica de los 90, en la actualidad, mi pregunta es, ¿el escenario es acaso el mismo ante las mismas políticas económicas neoliberales? ¿La sociedad civil, nosotros los ciudadanos, somos los mismos de aquellos 90? Esa es mi pregunta porque tiene que ver más que nada con el escenario de ahora ante las mismas políticas anteriores. Esa es mi pregunta, una comparación, digamos. No, un tema claro es que ya hace tiempo que la plata llegó a la política, ¿no? Financiamiento de partidos, de bancadas, de gobiernos, de candidaturas, ¿no? Está claro eso. Otro es que en los 90 el neoliberalismo fue avasallador. Parecía que viraba la página de la historia, ¿no? Además tenía una promesa que en Argentina era mucho más fuerte, control de la inflación y de la hiperinflación. Esa era una promesa que lo cumplió a medias, pero le dio legitimidad para ganar y ganar una segunda vez, ¿no? Ahora no tiene ni eso. Por más que propagandee que la inflación era un tema central, etc., no era y tampoco es ahora, y tampoco puede cumplir. Entonces, ellos arrasaron la representatividad de los partidos tradicionales, pero no necesariamente de los partidos populares, porque nosotros tenemos como responsabilidad hacer que la gente haga conciencia de cómo un cambio político transforma su vida. Para bien, antes y para mal ahora. Politizar a la gente es eso, ¿no? Lo de Lula, las caravanas de Lula son fundamentales porque él viaja por 8 ciudades y hace como 20 discursos en la carretera. La gente lo detiene y quiere oír y él hace un discurso poderoso desde el punto de vista pedagógico y es lo que tenemos que hacer. La gente entender que su cotidiano está articulado con cambios de carácter político y de eso se trata. Y eso fortalecer las alternativas políticas. Es un arma de la derecha el debilitamiento de los partidos, ¿no? Incluso porque ellos se pueden construir a partir de marketing, de plata, de medios, etc. No necesitan partidos constituidos. Pero pueblo organizado con ciudadanos, movimientos populares, movimientos sindicales, mujeres, negros, jóvenes, ese es un indispensable, no solo para elegir, para dar base de sostén a un gobierno que transforme, vuelva a transformar positivamente nuestros países. Quisiera preguntarle, me quedó muy claro, o expuso muy claramente el rol que juega Estados Unidos en el rol hegemónico, imperialista. Ahora bien, ¿qué rol están jugando los europeos en general o Gran Bretaña en particular? Lo digo porque Argentina, en el tema de la pesca, en el tema del petróleo, en el Atlántico Sur, la extranjerización de la tierra en varios sectores del país y la minería, los europeos tienen un rol muy importante. Yo creo que el elemento más importante de la geopolítica internacional de estos últimos 2 años es que el bloque imperialista que ha organizado la fuerza imperial del Occidente se ha debilitado. Los 2 países que eran la cabeza de ese bloque están en retiro respecto a la globalización, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora, claro, Estados Unidos sigue siendo el líder del bloque imperialista, ¿no? Y los europeos se meten en las brechas que Estados Unidos consigue. Inglaterra no sería nada en Argentina no fuera el golpe apoyado muy alegremente por la misma visita de Obama, lo ha demostrado, ¿no? Entonces creo que Europa tiene un rol absolutamente secundario y aún más enfrascada en la crisis recesiva desde 2008, busca mercados para sus empresas transnacionales, pero políticamente no tiene más ninguna importancia. Ninguna corriente europea tiene influencia más sobre nosotros, ¿no? La socialdemocracia se está destruyendo con el apoyo a la política de austeridad y los otros ya ni hablar, ¿no? Ya ni hablar. Entonces creo que ellos son rabo de cola, son cola de Estados Unidos, donde Estados Unidos se mete, tratan de ganar, de meterse, de explorar recursos, etc. Pero políticamente Europa está muerta, ¿no? Yo diría. Don Emir, acá arriba también. Yo quisiera preguntarle respetuosamente
¿qué impresión le ha causado a usted y qué explicación tiene para los resultados de las últimas elecciones en nuestro país? No estoy menos triste y desconcertado que ustedes, ¿no? No, yo no tendría muchas, estoy leyendo cosas, conversando, oyéndolos, casi que yo te preguntaría, ¿no? Eso, ¿no? Está claro que hay una nueva derecha constituida, ¿no? ¿Qué aliento va a tener? A ver. Pero me da la impresión que ellos logran apoyo y más con el fantasma del pasado que con lo que hacen hoy día y prometen hacer a futuro, ¿no? Me da la impresión que mucho más la campaña que hacen contra el kirchnerismo que les dio cierta fuerza, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? El antipetismo pasó a ser una bandera fundamental para elegir alcaldes y gobernadores y todo, hasta que se debilitó, ¿no? Y la imagen de Lula y del PT suben y suben. Entonces yo no tendría todavía explicaciones, sobre todo proyección hacia el futuro de lo que puede significar el macrismo, ¿no? No tendría. Parece que, claro, es un avance importante, pero que se basa también en la división del campo opositor, que es fundamental para que ellos, aún con 40%, puedan transformarse en una fuerza política importante. Ahora, tenemos que conversar mucho, discutir mucho, intercambiar, hacer eventos, etcétera, para que nuestras experiencias, nuestros errores y nuestros avances puedan ser socializados, ¿no? Yo también, si tienes explicaciones, dime lo que mejor leíste para que yo pueda tener acceso, ¿no? Acá arriba, ¿puede ser? Acá arriba. Una pregunta sobre la realidad de la participación de los sindicatos en Brasil en la construcción de esta nueva alianza, ya no de los obreros y los trabajadores, sino de sus estancias de conducción, y si usted tiene alguna reflexión sobre el momento de los sindicatos y de las conducciones en Argentina. La segunda pregunta y contesto. ¿Quieren hacer dos preguntas más, seguir de forma continua y así puede responder y ya vamos cerrando? ¿Por allá? Allá. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Es un orgullo para los estudiantes de esta universidad tener cátedras políticas como usted. Y mi pregunta va dirigida ante que si la derecha, para derrotar a la derecha hay que construir una alternativa política, ¿cómo evalúa la figura de Cristina Fernández de Kirchner frente a esa disputa? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo lo voté a Menem cuando ella dijo... ¿Qué dijo? Yo lo voté ¿En el 89 o en el 95? ¿No votó? Sí que lo voté. No, en el 89. Después le hice 6 meses de paro y de toma en mi lugar de trabajo. Eso, muy bueno. Va a haber un intento de reflexión, digo, en esto de en la batalla de ideas tuvimos una derrota. Y estos tipos te plantean la revolución como de la alegría y la reforma como permanente. Los medios son un aparato que tiene un poder que no sé si todavía lo pudimos mensurar. Y decirle plan cóndor mediático para nosotros suena bien, pero para ellos es más de lo que necesitan que digamos. Entonces, el planteo, no sé si alguien escuchó lo que dijo el ministro Ibarra en estos días, y yo soy laburante del Estado, ¿no? Y planteó que quieren un Estado donde el ciudadano no sea cadete de los empleados públicos. ¿No sea? Cadete. La construcción de sentido que hacen tiene un poder que es difícil de refutar. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde nosotros tenemos que entender que hay que, digo, yo trato de leer asiduamente el manual de conducción política del peronismo y lo que pueda de marxismo, pero me estoy volviendo a leer 1984 y a leer Un Mundo Feliz, porque el sistema de control social y el sistema de castas que estos tipos vienen a imponer
está mejor explicado y tal vez tengamos que buscar la forma de escapar desde ese lugar. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para que el kirchnerismo se transforme en la hegemonía de una fuerza opositora que pueda volver a ocupar el poder en este país? Esa sería la pregunta. Bueno, el movimiento sindical en Brasil, como todo el movimiento sindical en el mundo, se debilita como tendencia, ¿no? Por múltiples razones, ¿no? Una de ellas es que el empleo formal disminuye, el empleo industrial disminuye, la fragmentación del mercado de trabajo es enorme, la precarización, etc. Pero políticamente están más fuertes hoy, están agregados, unificados en lo político, ¿no? Yo no me atrevería a hablar yo tuve la mañana la CTA, la respeto muchísimo, no me atrevería a opinar por la complejidad, lo que significa la CGT, ¿no? Mirar hacia arriba es una cosa, mirar hacia quien representa es otra. Entonces es un fenómeno más complejo para que lo pueda opinar así rápidamente. Cristina, yo la quiero mucho, la respeto muchísimo, ya le atacan mucho desde la derecha, desde el sector del peronismo, no sería yo que iría a hacer una evaluación crítica. Hizo una campaña extraordinaria, de un valor moral y político formidable, bellísima además como campaña, ¿no? Ahora, no es fácil desde el peronismo hablar para sectores que no son peronistas, no es simple, ¿no? O agregas, o tienes mayoría y tienes una hegemonía, pero cuando eso se debilita, además sería también desde adentro, ¿no? Con sectores que se desgajan, no es simple, ¿no? Yo no me atrevo. Yo creo que la gran líder popular pregunta cómo haría ser el kirchnerismo. Si yo tuviera la fórmula, no habríamos perdido el gobierno en Brasil. Pero creo que usted tiene un potencial extraordinario, ¿no? Formidable. Usted superaron la crisis 2001-2002. Tú votaste por Menem, pero no fuiste el único, ¿eh? No fuiste el único que votaste por Menem. ¿Y cuántos hoy votan de otra manera, ¿no? Yo creo que si agarramos, siempre que se agarra una tendencia sin las contratendencias, se hace tontería, ¿no? Nuestra generación fue educada con la idea de que el crecimiento poblacional era avasallador, la producción de alimentos pequeña, maltusianismo, ¿no? Llegaríamos a una situación catastrófica, porque no se agarra contratendencias. Hoy se produce alimentos para 4 veces la población mundial, horriblemente repartidos. Pero entonces agarrar solo el poder que tiene la derecha sin pensar las contratendencias no permite la lucha política. El catastrofista siempre está equivocado. El optimista puede estar también, pero cuando no hay espacio de disputa, no hay forma de intervención política. Se perdió cualquier posibilidad de alterar la correlación de fuerzas. Yo diría que la gran mayoría de los empleados públicos de nuestros países no tienen ningún espíritu público. Son burócratas, administrativos. Si le preguntas, ¿quién paga tu salario? Va a decir, es el tesorero. No tiene idea que es el impuesto que paga el trabajador y la ciudadanía, etc. Y prestan un servicio muy malo, muy malo. El Estado por sí solo no es solución si no tiene espíritu público, si no es refundado alrededor de la idea de la esfera pública, del ciudadano y que es funcionario público, y es servidor de alguien, ¿no? No es simplemente alguien que trabaja burocráticamente. Eso es un instrumento de la derecha. Hicimos milagros con esos estados horribles de hacer política social que llegaba a toda la gente, ¿no? Pero con ese estado no se puede hacer mucho, ¿no? Y es fácil, como dice, es fácilmente descalificable de parte de ellos, ¿no? Claro que agarran algunos sueldos más grandes y creen que todos ganan bien, ganan horriblemente. Están mal calificados y prestan mal servicio a la masa de la población, ¿no? Entonces, ese Estado que está ahí, difícilmente defensable, ¿no? Más fácilmente para ellos descalificarlo. Nosotros tenemos que revertir eso, ¿no? Y revertimos en gran medida, ¿no? Seguramente los empleados públicos, sector de educación, de salud, han ganado legitimidad porque han hecho llegar a la gente garantía de derechos fundamentales, ¿no? Se ha dado contenido a lo que hacen, lo que pueden hacer ellos. Yo también quiero hacerte una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? No, te quería pedir, Emir, porque hablaste de la guerra judicial.
Como todos vemos acá en la Argentina, la política ahora se dirime en Comodoro Pi. No se hace política sino meter presos, condenando, indagando, acusando, etcétera, etcétera, en lo jurídico. Como estamos trabajando con un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, como uno que está ahí, sobre una nueva epistemología histórico-jurídica, me gustaría saber si en Brasil, bueno, de hecho, por ejemplo, todos los rectores estamos imputados porque habría una posible malversación de fondos, por ejemplo, todos 70 personajes que hicieron películas. O sea, lo que se está haciendo es criminalizando la política pública y haciendo un caso jurídico en vez de político de si estuvo bien acá. No sé si lo sabes, pero querían quemar cunitas, o sea, quemar cunitas que se habían hecho para que no se mueran los bebés que duermen en la cama. Bueno, la quisieron, después lo pararon, pero bueno, siguen, hasta Comodoro Pi sigue permanentemente. Hay algunos juristas que dicen, como crítica al gobierno anterior, de que no se cambió la justicia. Dado que vos hablaste de la guerra jurídica, me gustaría saber si en Brasil, ustedes que están en políticas públicas, ustedes están haciendo algún tipo de propuesta de reforma de la justicia, del poder judicial, para decirlo claro y pronto. Digo, para saber nosotros. Yo recomendaría que buscaran la idea de lawfare, después puedo dar la bibliografía, que es una categoría de instrumentalización jurídica con fines políticos. No tenemos todavía, porque es un tema sagrado, ¿no? Sagrado. Sí. Tocar en la autonomía del judiciario parece una cosa así, ya entramos del autoritarismo a la dictadura, ¿no? Porque ellos serían el refugio del imperio de las leyes, ¿no? Y que no lo son. Entonces, Bolivia, al refundar el Estado, terminó con todos los mandatos judiciales y eligieron una primera generación de juristas que no ha resultado bien, pero no van a cambiar, van a perfeccionar, mejorar la calificación y todo. No es de la noche a la mañana que eliges con voto popular gente para ejercer lo jurídico, eso funciona, no es una cosa mágica, pero gente que está bajo el control popular, se va a hacer el balance de su desempeño y se van a reelegir o elegir a otros, ¿no? No veo una alternativa que no sea esa, ¿no? Que sea someter el judiciario al control de la ciudadanía. Y al voto popular, como se proponía. Claro, directamente voto popular. Ahora es muy indirectamente, el Senado aprueba y ahí está de por vida, no sé. Esos jueces que están ahí, que el PT los eligió en gran medida, hay uno de los más hijos de puta de allá que fue indicado por el MST y era abogado del MST, para que tengan idea de que son ciertas dinámicas de cooptación que son impresionantes, ¿no? Con los tipos que están allá, no era una farsa de su vida con defender el MST, pero asumen eso y ahí tiene otra dinámica absolutamente distinta, ¿no? Entonces la estructura que está equivocada, porque hay gente que fue mal indicada, otros que fue bien indicados se han vuelto tipos absolutamente represivos, reaccionarios, participantes de la guerra jurídica. Yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? ¿Cómo hay que ir? Porque tenemos que socializar las experiencias nuevas. Yo tuve en Montevideo y funciona maravillosamente bien la legalización del consumo de drogas livianas. Hay que socializar eso. ¿No? Todos los expresidentes ya son contra la guerra a las drogas, guerra al tráfico, que saben que no funciona. Pero ¿qué es que hay que poner en su lugar? Eso que está ahí al ladito, ¿no? Maravillosamente bien, la gente fuma sin ningún problema. La dificultad que tiene es que los bancos norteamericanos impiden que se pague con tarjeta y los bancos uruguayos también lo hacen. Entonces, justamente porque es un éxito en sí mismo el tema, en el contenido funciona muy bien, buscan maneras indirectas de sabotearlo. Pero hay que socializar, hay que estudiar la experiencia boliviana, en lo bueno y en lo malo, y tratar, porque hasta ahora estamos despreparados. Democratizar los medios, democratizar el parlamento, pero judiciario no. Juez es un juez, la palabra juez, ¿no? No roba, ¿no? Ni a favor de River, ni a favor de Boca, ¿no? Entonces parece que es una cosa que era intocable, y ahora no es, y la República está destrozada. El Congreso
en Brasil se reivindicó poderes que no tenía. El gobernante reelegido con 54 millones de votos no pudo gobernar. Y el judiciario miró hacia el otro lado. Ese judiciario no se ha pronunciado sobre el golpe. Podría haberse pronunciado a favor del Congreso. No ha dicho nada. En un momento más grave, él tiene que mirar la Constitución y decir, ¿está bien o no está? No dijo nada. Es decir, renunció a su rol de poder judicial. Afuera otras cosas que hacen. Ese tipo que llama a Lula de esa manera, es considerado reiteradamente por el judiciario isento para juzgar a Lula. ¿Qué isención tiene un tipo de ese tamaño? Entonces destrozó la idea de la República, los poderes autónomos. Tenemos que seguir avanzando en esa dirección, ¿no? Pero mi pregunta es si están haciendo alguna investigación, alguna propuesta constituyente, por ejemplo. No, estamos con la idea de luchar por una asamblea constituyente, que nos va a obligar a tener esa formulación. De inmediato es referendo revocatorio respecto a todos el paquete aprobado, pero la idea de hacer una nueva asamblea constituyente, ahí nos va a obligar a formular, que no es simple, ¿no? Bueno. Te dejamos ir ahora. Y ya viste que tenés mucho éxito. Voy, pero vuelvo. Me parece muy bien. ¿Cuánto te quedas acá? No, voy mañana a un seminario que hace García Linera con Pablo.